Desde hace varios meses hemos venido escuchando ciertas propuestas que se dan en el Congreso respecto a la CTS y a la liberación aún más de las AFP. Para conocer mejor qué es lo que se está tratando en el Congreso, cuántos proyectos de ley de esta medida populista, estamos hablando con Fabiana Sánchez de Economía. ¿Cómo está, Fabiana? Hola Mayra, gracias por la invitación. ¿Por qué se habla nuevamente? ¿Qué es lo que ha pasado en el Congreso y cuántos proyectos de ley están en sintonía? Sí, bueno, ya ayer sesionó la Comisión de Economía y obviamente el populismo no podía faltar en esa sesión. Empezaron hablando con el tema de las AFPs, un nuevo acceso que sería el octavo retiro. Hay aproximadamente, en ese caso hay como 3, 4 proyectos que plantean retirar 4 UITs en algunos casos, otros plantean 5. Y por ahí también ayer en el debate se propuso, ¿no?, que también se pueda acceder a la ONP, como si la ONP no estuviera en crisis, que también los policías puedan acceder a sus fondos de pensiones, en fin. Eso por un lado. Por el lado de la CTS, hay más de 12 proyectos que proponen el nuevo acceso al 100% de las cuentas de la compensación por tiempo de servicios, que va desde que sería pues hasta el 31 de diciembre de este año o en algunos casos hasta el 31 de diciembre del 2026. La razón que utilizan los congresistas para dar estas iniciativas es que la gente necesita dinero, que hay una crisis económica. No sabemos exactamente a qué crisis económica se refieren, porque el año pasado la economía no creció mucho, pero al menos creció pues poco más de 3%. Para este año se espera también cifras positivas. El empleo, digamos, el adecuado no está avanzando a buen ritmo, pero está avanzando. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que apuntan. Ahora, hay que tomar en cuenta que este año también inicia la campaña electoral, entonces por ahí podría estar yendo más, o sea, el empujoncito que le quieren dar a eso. Claro, la aguja se está moviendo de acuerdo a la temperatura de cómo se están calentando estas elecciones y además para que la gente también los pueda recordar y decir, ah, tal congresista impulsó esto. Pero no hay que dejarnos llevar. La CTS tiene una finalidad y las AFP también. En el caso de la CTS se ha hecho ya libre disposición, no sé cuántas veces hemos dispuesto ya de la CTS y el concepto principal para lo que se creó finalmente. Ujú. Ahora, la CTS efectivamente desde que inició la pandemia se dispuso primero un porcentaje de que se podía acceder y luego se fue ampliando y se propuso que sea el 100% hasta el 31 de diciembre del 2024. La CTS funciona como un seguro de desempleo, ¿no es cierto? Entonces, te depositan aproximadamente un sueldo al año, la mitad en mayo, la otra mitad en noviembre, y sirve pues si te quedas sin empleo, ya tienes ahí Un un guardadito, ¿no? guardadito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los peruanos, quizá de esto me van a querer matar, pero no somos muy ahorradores, o sea, esa plata sirve pues si te quedas sin trabajo, ya, oye, me voy y lo saco. Incluso actualmente, cuando ahorita sí hay intangibilidad, tú solamente puedes retirar el excedente de 4 sueldos. Es decir, Mayra, vamos a suponer que tú ganas 1.000 soles, ¿ya? Y 1.000 soles te van a depositar al año en tu cuenta CTS. Hasta 4.000 soles no lo puedes tocar. Posterior a los 4.000 soles, puedes retirar. O sea, ya podrías acceder, por ejemplo, si ya tienes 5.000, podrías retirar 1.000 soles. Los 4.000 se quedan ahí. Porque bueno, por lo menos antes se estimaba que más o menos 4 meses era lo que tardaba una persona en encontrar empleo, es decir, 4 sueldos, ¿no? Tendrías que acumular 4 sueldos. Entonces, ahora ya no, de ahora se toma como un sueldo más. La gente lo toma como si fuera pues una gratificación, un bono extra, y no es así. Deberíamos, o sea, debemos estar pensando, por eso siempre digo, ese es el dinero de la hora, ¿no? Uno está pensando en, uno debe pensar en cómo está la situación, ¿no? A ver, no estamos tan mal, pero nunca sabe, nada está dicho, entonces Claro. puede ser que mañana más tarde, pues, no, lamentablemente nos quedemos sin empleo, pase algo y tengamos que recurrir a ese dinero. Y por el lado de la AFP yo sé que mucha gente tiene cierto rechazo hacia lo que significa
la AFP como institución, como empresa. Sí, porque bueno, hay un tema de que no sientes que ha tenido mucha rentabilidad y bueno, pero que el dinero esté resguardado no es malo, porque yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar cuando tengamos 60, 65 años? ¿De dónde vamos a sacar para la pensión? Yo sé que muchas veces se dice, oye, pero son pensiones muy, muy bajas. Sí, lamentablemente para que las pensiones sean más altas, tendría que aumentar la rentabilidad, pero también tendría que aumentar nuestro aporte, ¿no? Entonces, a veces nuestro aporte es bajo también. Entonces, ahí hay que trabajar en eso, pero no nos deberíamos quedar sin pensiones porque esto finalmente se lo va a terminar cargando el Estado. Entonces, hoy, claro, hoy tengo el acceso al dinero, que seguramente mucha gente lo necesita, pero de acá a unos años, eh, cuando me toque la edad de jubilarme, ¿quién se va a encargar? El Estado, ¿no? Entonces, ¿y quién va a pagar eso? Tus hijas, por ejemplo, los hijos de otras personas, quienes todavía aportan, los jóvenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y con la ONP mucho más todavía, porque la ONP es un sistema que hoy no tiene el dinero suficiente porque tú sabes que es un sistema de reparto, ¿no? Claro. Entonces, ¿de dónde va a sacar para poder darle a la persona, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y también tomar en cuenta que hoy por hoy, por ejemplo, ya se habla de que son más o menos 7 millones de personas que tienen saldo cero en su cuenta de FP. Y a esto súmale la cantidad de informalidad que hay en el país. Estamos hablando de más del 70% de informales en el país. Eso significa que la gente no tiene CTS, no tiene AFP. O sea, un Ningún 30%, tipo de seguro. exacto, un 30% lo tiene, Ujú. pero ese 70% no. Entonces, a veces lo que pienso que se debería hacer es legislar pensando también en ese 70% que, o sea, va a cumplir 60, 65, 70 años y va a tener que seguir trabajando porque no tiene ningún resguardo o esa persona que se queda sin empleo por X motivo y tampoco va a tener, o sea, ¿de dónde va a sacar, no? Entonces, hay que pensar en eso también, hay que ver cómo hacemos para que la formalidad crezca, para Ujú. que para que más gente tenga acceso a un seguro, para que más gente tenga acceso a un esta compensación por tiempo de servicio y también a una pensión de acá a unos años, ¿no? Claro, nos falta ver a largo plazo, ¿no? Cuidar de nosotros mismos, porque finalmente la pensión lo que va a hacer es cuidar de que nos tengamos necesidades mayores, porque si bien es cierto, no es un fondo o una pensión, bueno, en algunos casos robusta, pero sí va a ayudar a muchas familias, si es que la tienen ahí y la mantienen. Pero, Fabiana, ¿cuándo se va a ver los proyectos de ley? Mira, nosotros antes en Perú 21, antes de que comenzara la legislatura, conversamos con el presidente de la Comisión de Economía y él nos dijo que estos temas no iban a tener prioridad porque él quería ver proyectos que efectivamente, digamos, impacten más en el tema de la formalidad, que, digamos, ayude a la gente, por ejemplo, el tema de los accesos a créditos para las MIPES, ¿no? Pero ayer ya en la sesión se puso a debate, inició el debate de al menos algunos proyectos. Y algo que me llamó la atención ayer fue que uno de los congresistas que tiene un proyecto dijo que no había necesidad de convocar al Ministerio de Economía y Finanzas, al Banco Central de Reservas, a la Superintendencia de Banca, a la SBS, a la Superintendencia de Banca, porque decían que ya se sabe cuál es la opinión técnica que ellos tienen y que ya deberían sacar el dictamen la próxima semana. Yo me pregunto, ¿cómo puedes hacer un dictamen relacionado con economía, relacionado con, incluso si se llega a ver lo de la ONP, con los recursos del Estado, ¿cómo lo puedes ver sin llamar a quienes son los partícipes, a quienes conocen del tema, los técnicos? Y sobre todo quienes van a ver las consecuencias a futuro, porque van a tener que lidiar con eso. Y ellos te lo dicen, hoy por hoy el BCR, la SBS, el MEF, ya se han pronunciado muchas veces en contra de todo esto, pero es algo que no se entiende. Claro, seguramente la conversación que estamos teniendo tú y yo no es muy popular y seguramente nos van a dar duro por tener estas opiniones, pero tú ya lo dijiste, hay que pensar en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, qué bien, yo tengo el dinero ahorita y es más, lo ahorro
y lo dejo, porque mucha gente ni siquiera lo saca, pero no lo gasta. Entonces lo dejo en una cuenta de ahorro donde yo lo pueda disponer en cualquier momento. Perfecto. Pero, pero no se trata de eso. El dinero en la CTS, y no te estoy hablando de los bancos, o sea, te estoy en las cajas municipales, te genera mayor rentabilidad de lo que te genera En un banco no, tradicional. la cuenta CTS te genera más rentabilidad de lo que te genera una cuenta de ahorro sencilla. Entonces, yo no entiendo esa necesidad de sacarlo. Yo sí sé que hay mucha gente que necesita, que está buscando, que hoy por hoy la pasa mal, pero, hay que ver cómo ayudar a esas personas, cómo darles, permitirles el acceso al crédito, permitirles que esas personas tengan la posibilidad de ganar un poco más, a ver, impulsas las inversiones, generas más empleo, le das empleo formal a esa persona que hoy no la tiene y que la está pasando mal. Estamos hablando nuevamente, un 70% que no tiene AFP, no tiene CTS. Entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Por qué no pensar en ese porcentaje? ¿Por qué siempre pensar en ir directamente a la formalidad? Ahora, el tema de la CTS a la empresa, a la empresa que me deposita, Ujú. no le afecta si yo lo retiro o no lo retiro, porque finalmente ellos están en la obligación de depositar. Pero a mí, como persona, sí a la larga me puede terminar golpeando el bolsillo. Entonces, yo sé, nuevamente, sé que hay necesidades y hay que atenderlas, pero es probable que no se deba atender, o es, creo, una realidad que no se tiene que atender con un dinero. Es más, no deberíamos contar con ese dinero. Ese dinero deberíamos hacer nuestro presupuesto, porque es verdad, es importante hacer un presupuesto y en base a eso trabajar, destinar nuestro dinero, pero no contar con ese dinero. Con No, ese yo, extra. Pensar que es un extra, ¿no? yo, he Para escuchado, aliviarnos. yo he escuchado gente que dice, oye, no, pero yo voy a comprar esto en mayo o voy a pagar este viaje en mayo porque en mayo me depositan la CTS. No, no, no. La CTS no debe ser un dinero que se tiene que pensar, ya, yo lo voy a recibir. No, salvo que de verdad sea muy urgente, utilízalo. Pero si son para cosas que, digamos, pueden esperar, pueden, ¿cómo se llama? Tomarse un tiempo o podemos ahorrar un poquito más. Hay que dejarla, en la medida de lo posible dejarlo ahí. Para tener en claro cuándo se van a ver esos temas, hacer el seguimiento. La AFP, por ejemplo, creo que va a salir o lo van a ver antes. ¿Cómo van a hacer? Como te mencionaba, ya vieron ayer Ayer. el proyecto de las AFPs. El presidente de la Comisión de Economía nos dijo que no iba a ser una prioridad, pero obviamente la presión que hay en el Congreso seguramente ha hecho que lo vean. En cuanto a la CTS, la C- la de- la, mm, el depósito de CTS se hace en mayo. El primer depósito del año 2025 se hace en mayo. Hasta la quincena de mayo tienen posibilidad las empresas. Si se quiere, digamos, que ya la gente tenga acceso, se tendría que aprobar antes de mayo, pero, digamos, son temas que están en agenda. Estamos hablando de más de 12 proyectos en agenda, ¿no? Difícil, ¿ah? Difícil porque hay muchos intereses en juego, hay muchos congresistas que quieren protagonismo, sin importar además en estos dos mecanismos, que puede ser un ahorro para las personas a largo plazo. Gracias, Fabiana. Gracias, Mayra. Bien, amigos, esto fue La Voz del 21. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.